en un porcentaje muy ínfico, yo diría de centavos para el consumidor, pero puede haber a partir del 1 de enero un incremento muy alto por la dolarización de las tarifas. Permítanme explicarle algo que es lo más grave que ha aplicado este gobierno. La ley que sustenta el sistema de distribución de gas es la ley 24076, que estableció 3 grupos de empresas: generadoras, transportadoras y distribuidoras. Estas 3 grupos de empresas, que para el consumidor son muy caros y que nunca tuvieron una claridad con referencia a su estructura de costos, siempre estuvo en valor dólar. ¿Por qué? Porque es una ley que fue dictada en épocas de la convertibilidad. En el 2002 en adelante se generó la emergencia para evitar que se dolarizaran las tarifas al valor que nosotros hoy estamos padeciendo. El 10 de diciembre del 2015, con el discurso de Aranguren en enero del 2016... Osvaldo, te interrumpo para hacerte una pregunta. Te interrumpo para hacerte una pregunta y para que los que están mirando también puedan entender, porque es cierto, hubo tantos aumentos y este corrimiento donde a aquellos consumidores no les llegó el aumento en la factura y sí les va a llegar ahora en los últimos 3 meses del año, que quiero preguntarte puntualmente si este otro aumento tiene que ver con lo que va a regir a partir del 1 de enero y que probablemente sea revisado. Ahí está el kit un poco de la cuestión para entender lo que estás mencionando, Osvaldo. Primero, que el aumento que se va a dar a partir del 1 de enero es independiente de la suspensión que tuvimos en junio, que ellos dicen que era de 8% y nosotros decimos que es superior al 20% de acuerdo a la categoría. Claro. Y cuando llegue al 1 de enero habrá un aumento superior que será dolarizado. Estamos hablando de aumentos que pueden rondar entre el 20 y el 80% en el gas. Este es el problema. Por eso insisto, y perdón que me extendí, pero para que entienda la gente, cuando hablamos de dolarización, porque las empresas, con estos aumentos de un 80% sobre una factura de una familia medio que mensualmente está recibiendo factura de 1.500, 2.000 pesos, va a significar que mensualmente esté pagando 3.000 pesos. Es una locura. Ese es el problema que está llegando a las casas, y por eso más del 30% en el gas y una suma parecida en la luz están abandonando, directamente no lo pueden pagar a la luz y al gas, porque ya inclusive se les vencieron los préstamos que pidieron para pagar la luz y para comer. Ahora, en cuanto al servicio de luz, el servicio sigue siendo malo, a pesar de los aumentos que sufrimos los argentinos, y además lo que han ganado las empresas. Alberto Fernández, no sé si usted lo escuchó, dijo que en esta nueva etapa, por lo menos los primeros días de su gobierno, él también les va a pedir ahora sí un esfuerzo a estas empresas que tanto han ganado en la era de Mauricio Macri. ¿Usted cree que estas empresas van a aceptar este pedido, este llamado del presidente electo? Son las mismas empresas que son socias del presidente, porque muchas de ellas pertenecen a la familia presidencial. Sí. Así que habrá que ver si ponen a barbas en remojo. Y si no, va a haber que pedir que rindan cuentas, porque hay infinidad de irregularidades en toda la cadena de generación, transporte y distribución, que hace que tengamos que estudiar muy detenidamente todos estos puntos y no benefician a los consumidores. Repito, si seguimos con esta cadena, nosotros hasta ahora estamos viendo que una familia que ahorra muchísimo puede llegar a gastar 1.500, 2.000 pesos de gas y una suma parecida de luz. Usted imagínese, a partir del 1 de enero estará mensualmente en 3.000, 3.500 pesos, tanto en luz como en gas. Es una locura. Por eso, si estas empresas no colaboran para que la gente pueda tener un servicio público y rinden cuentas porque, a ver, tengamos en cuenta que hay un desfasaje muy grande entre el valor de generación y lo que le llega a la factura del consumidor. La generación es el 43% de la factura y esa generación es un disvalor gigantesco. Tanto en luz como en gas nosotros tenemos montos que no tienen nada que ver con una realidad. Entonces hay infinidad de acciones para hacer que por eso decimos que las empresas van a tener que verdaderamente operar como corresponde. Después habrá que estudiar el tema de los subsidios, que es otra mentira gigantesca, porque las inversiones no son subsidios. Habrá que ver las privatizaciones que hizo este gobierno. Este gobierno privatizó generadoras
que en el fondo las privatizó a valor más barato en el año 2016-17 en perjuicio de los consumidores. Entonces todo esto va a haber que ponerlo sobre la mesa para volver a plantear cómo seguimos adelante con el y dar explicaciones también de lo que sucedió el Día del Padre cuando se quedó toda la Argentina sin luz. Ahí también deben dar explicaciones, ¿no? Los mismos que dejaron sin luz 50 millones de habitantes también dejaron sin luz en La Plata con Edensur y Edelá, porque fue un conflicto entre los dos, a más de 1,5 millones de usuarios, y el problema surge que son los mismos dueños de Transener y del grupo que hizo el corte del Día del Padre. Es decir, es toda una misma cadena. Todos ellos tienen que rendir cuentas, porque, a ver, esto me duele mucho decirlo. A mí personalmente se me ha muerto yo he visto fallecer un electrodependiente, un chiquito electrodependiente en otro lugar. ¿Cómo hacemos para responder moralmente por estas situaciones? Es muy grave. Estamos pidiendo inclusive a las provincias que amplíen el tema de la electrodependencia para todas las provincias y han puesto en duda hasta la salud de la gente. Los jubilados no llegan a fin de mes, con 12.000 pesos ¿usted les parece que pueden llegar a pagar para alimentarse 3.000 pesos por mes? De luz, o 6.000 pesos de luz y gas, porque sacaron la tarifa social, otro de los problemas, que esto no lo decimos. Sacaron la tarifa social, la redujeron de tal forma que al pobre jubilado le llega la tarifa plana para pagarla como si fuera cualquier mortal. Es terrible. Entonces Osvaldo, esto es lo grave de la situación. Osvaldo, ¿hubo inversiones en estos tiempos? Recién No hubo inversiones, es toda una mentira gigantesca. Inclusive la mejora, porque uno de los del engaña pichanga que nos quisieron vender o el buzón era que iba a haber más empleo. Ni siquiera hubo más empleo, hubo despedidos. Edesur fue el campeón de los despidos. Estoy hablando de una empresa de distribución que tiene casi 3 millones de usuarios. Fue el campeón de los despidos. Despidieron a más de la mitad de la planta. Ahora está todo tercerizado y para único que se dedican las tercerizadas es a cortar la energía eléctrica de los usuarios. En gas pasó exactamente lo mismo. Tercerizaron el servicio y ahora para único que sirven estas tercerizadas es para sacar los medidores y hacer un negocio en cada uno de los lugares que le sacan el medidor a la gente. Entonces, sobre eso, Osvaldo, discúlpeme, sobre eso quería hablar. Usted lo ha reiterado en varias oportunidades. Los operarios de diferentes empresas eléctricas y entran con la policía en muchos barrios para sacarle medidor a la gente. Sí, eso lo hemos visto en las empresas de energía y a veces entran y a veces no entran. Cuando ven que tienen que cortar a muchísima gente y para no crear un conflicto, la policía tampoco se quiere inmiscuir. Pero si no lo hacen a la madrugada, subrepticiamente dejando sin luz a infinidades de hogares. Y en el gas le sacan los medidores con el pretexto, porque tienen que modernizar los medidores, con el pretexto de que hay pérdida de gas, y entonces están haciendo un negocio, es una estafa la que están haciendo, que son solidariamente responsables las empresas de gas como Metrogas y como cada una de las empresas distribuidoras de gas, porque esto es una estafa que le hacen a los usuarios con el pretexto de que pierden gas. Todo esto está de manos de los entes de control que no controlan. Es esto es una terrible estafa hacia el pueblo y hacia el Estado. Las primeras empresas que han evadido divisas de la Argentina fueron las empresas de energía. Lo vergonzoso de esto es que lo pagamos todo, lo pagamos de nuestro bolsillo y de los créditos, porque la gente ha sacado créditos para pagar la luz, para pagar el gas, para no quedarse congelados en invierno, que son gente mayor o necesitada de tener calefacción. Y la luz, que es tan importante, ahora vienen con suculentos aumentos. Y ojo, porque este gobierno que se está yendo quería armar una audiencia pública para incrementar aún más el gas, porque dicen que no les alcanza con lo que están cobrando por la variación del dólar. Esto es de una voracidad inmensa, por eso es necesario la intervención del Estado, un verdadero estudio de cuál es el verdadero costo del gas.
no sé si quieren que me extienda, pero por ejemplo el gas en Boca de Pozo a nosotros nos está saliendo $7 el millón de BTU cuando lo están exportando a $2 y $3. Es decir que un jubilado está pagando a $7, porque la factura es la generación, 43% de la factura, y está pagando el gas a $7 el millón de BTU, mientras los señores lo exportan, las mismas empresas, a $3 el millón de BTU, generando una situación de beneficio a países limítrofes de exportación. Gracias por tu comentario, por tu enseñanza permanente y por supuesto vamos a seguir en contacto. Muy amable. Por favor, al contrario, buenos días a todos. Me quedé pensando en una consideración. Detrás de estos aumentos, detrás de esas sumas siderales y de ganancias siderales, en el caso de algunas de las empresas, está ese electrodependiente que necesita sí o sí la luz para poder vivir, para poder estar, para poder respirar. Y me quedé pensando también en la cantidad de usuarios que no pueden tener más gas porque no pueden pagar sus facturas, no pueden tener gas, no pueden cocinar con gas, no pueden tener el mínimo bien indispensable para la subsistencia diaria, y qué cantidad de personas tuvieron que pasarse y volver a la garrafa. Bien, y aquí hubo una transferencia, ¿no? Hubo una quita de dinero del bolsillo de la gente a estas grandes empresas. Vamos a hablarlo con los economistas invitados. Está Julián Blechmar, gracias Julián, y Pablo Chena, que también es economista. Julián, como recién decía Luciana, como decíamos al comienzo del noticiero, la transferencia del dinero recursos, de los ¿no? sectores quizás más postergados a estas grandes empresas. Y cómo esto afectó al consumo interno, ¿no? Porque este dinero que antes iba para comprar en pymes, ¿no? Para comprar, bueno, alimentos, todo lo que movía la economía, termina yendo a estos grupos concentrados y explica la caída del PBI también, porque el 70% del PBI es consumo interno, con lo cual además se afectó fuertemente la actividad económica, ¿no? Esto. Y también relacionándolo con lo que ha pasado con el gas y con la luz, ¿qué desafío se le presenta a Alberto Fernández? ¿Qué hacer? Él anunció que no se van a dolarizar las tarifas, pero en un contexto que amerita qué tipo de pensamiento y de acción. No, hoy tiene que haber un proceso, o sea, esta crisis humanitaria que estamos viviendo tiene que ver con que las familias se encuentran en una canasta de consumo, en lo que hace alimentos, tarifa de los servicios públicos, precio de los combustibles, etcétera, que está totalmente dolarizada, similar a la que enfrenta un ciudadano europeo o estadounidense, con salarios o con ingresos que en dólares son de los más bajos de América Latina. Y esa diferencia entre lo que ganan, lo que ganamos y lo que tenemos que pagar, ni siquiera es financiable a través del sistema financiero, porque a eso se suma que se enfrentan tasas de interés usurarias a la hora de intentar financiar ese gran descalce que hay entre el consumo dolarizado y los ingresos en pesos, que medidos en dólares son de los más bajos de América Latina incluso. Julián, se habla de una concertación de precios y salarios en los primeros 100 días de gobierno de Alberto Fernández. ¿Eso nos garantiza una desinflación? Bueno, ahí está, es el pacto social, ¿no? Y acá van a tener que ver mucho qué va a pasar con, sobre todo, los grandes empresarios, ¿no? Porque, bueno, los gremios, por supuesto, están interesados en esto, en bajar la inflación, pero hay que ver cuánta de la rentabilidad, la excesiva rentabilidad que tuvieron estos grupos concentrados, van a estar dispuestos a resignar. Hablábamos justamente de las energéticas, ¿no? Como también las finanzas, los agroexportadores. Van a resignar la rentabilidad que tuvieron estos años para, de esa forma, equilibrar las cuentas y efectivamente tender a una desinflación. Bueno, yo creo que la punta está en estos grandes grupos empresarios, más que en los sindicatos, que por supuesto creo que van a aceptar un congelamiento tarifario salarial, post aumento, por supuesto, pero bueno.